tener la coraza de justicia. Después habla del yelmo de salvación, el casco, la fe como protección y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usarla de acuerdo y conforme fue revelada. Ahora entendamos lo siguiente, hermanos. Pablo no está presentando la oración como un arma más, como un artículo más de la armería. No lo presenta como si fuera la lanza, como si fuera una catapulta. No lo está presentando, no. Sino que en realidad la oración es el vínculo y es el vehículo por el cual hace que todas las demás armas funcionen. Es nuestro punto de contacto con el cuartel central, el trono de Dios. La comunión con el Señor es lo que hace que funcione todo el resto del armamento que Dios nos ha dado. El arsenal va a funcionar si hay oración. Si no hay oración, si no hay búsqueda, no funciona. Digamos así, es como que el aceite del motor. Pueden estar todas las piezas 0 kilómetros. Todas las piezas nuevecitas. Pero no le cargamos aceite al motor. ¿Qué pasa cuando damos arranque al motor? Se va a fundir. Se quema. Todas las piezas van a entrar a romperse adentro del corazón del motor. ¿Por qué? Porque no tiene el aceite que lubrica todos los metales. Ese sentido, digo que me entiendan la analogía. La oración está en el corazón de la vida cristiana. No es opcional. Es la comunión con el Señor. Y en la batalla se ve a cristianos triunfando, pero de rodillas. En el mensaje de la vida cristiana no hay lugar para triunfalismos. Muchas veces se predica a muchos lados, es el triunfo por sobre todo. Eso se llama la teología de la gloria. Todo es gloria, todo es bendición, todo es caminar de fiesta en fiesta. Todo es victorioso, es poderoso y vamos marchando y nos ponemos el casco, casco y usamos el escudo y la espada y se cantan canciones así, hermano. Realmente es una vergüenza porque no se ha entendido el concepto bíblico, que son las actitudes. No es algo que yo no espiritual y a mí me había enseñado así, Usted tiene que orar, ponerse el yelmo de salvación, ponerse la armadura. No tiene que ver con ponerse, sino es adoptar el carácter de la vida del cristiano. La coraza de justicia son las obras justas. Te parás en la justicia que Cristo te dio por medio de la cruz, que adquiriste por fe, pero a su vez abrazás la vida nueva en Cristo. No tiene que ver con lanzar tipo conjuro, hechizos. En el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesús. ¿Cuánto escucharon eso? Hay poder en el nombre de Jesús. Y sí hay poder, pero ojo, cuidado. Porque el nombre de Jesús no es la llave como si fuera el abracadabra. Si cuando hablemos de hablar en el nombre de Jesús, ahora vamos a ver, es pedir a Dios de acuerdo a la voluntad de Dios, como si Jesús estuviera en mi lugar. Por eso hablé del nombre de Jesús. Confiando en sus méritos, no es la llave para que usted active esa puerta de bendición. No. Cuidado, porque muchas veces hay que tener fe en el objeto correcto. ¿Qué es el objeto de nuestra fe? Cristo. Él es el objeto correcto de nuestra fe. Tener enfocada nuestra fe, no es fe en la fe. La fe te va a hacer, no, la fe en la fe, no, la fe en Cristo. Y oramos en el nombre de Jesús, que hay poder. Es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo para ser salvos. El único nombre, Jesucristo. La oración va al Padre en el nombre de Jesús o a través del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Acá no hay lugar para triunfalismos o una autosatisfacción arrogante. Muchos se ponen cristianos, yo tengo victoria, yo ordeno que esta cosa ocurra, yo decreto que esto se destrabe, porque hay poder en el nombre de Jesús, y yo en el nombre de Jesús ordeno, algunos, que la presencia de Dios esté acá, que la presencia de Dios se manifieste. ¿Quién sos vos para decir eso? ¿Qué es el hombre para que piense tal petulancia? Pasa que son movimientos enfatizados en que la manipulación de gente, rozando el esoterismo, pretendiendo que controlan a una deidad por medio de conocer su nombre. ¿Saben cómo era en la antigüedad?
En la antigüedad, en los efesios, una de las cosas que ellos tenían relación por esa deidad a través de ritos mágicos y conocían el nombre de ese Dios. Y muchos tenían esa creencia, acá en esta época, cuando estamos hablando del primer siglo, de que muchos podían tener relación y hasta control sobre una deidad, sobre un Dios o sobre un espíritu, al conocer su nombre. Entonces hablaban, invocaban su nombre, invocaban ese espíritu mediante ofrenda o arreglo, entonces podían como manipularlo y hacer que esos espíritus actúen a favor de sus deseos de protección, de prosperidad, hasta de venganza, lo que sea. Bueno, Dios no es así. Tenemos un Dios indomable que tiene una voluntad soberana. Dios no está para hacernos jueguitos a nosotros. Dios está para que nosotros nos gocemos en conocerlo a Él. Y al deleitarnos en conocerlo a Él, los ojos espirituales, la vida espiritual resplandece en nuestras vidas. Y tenemos plenitud de gozo, tenemos vida abundante por su gracia y su poder. Pero van a tener este texto, vamos a analizar lo que es la oración. Ruego al Señor que Dios me dé su gracia y su misericordia para ver hasta dónde llegamos. Una comunión continua. Yo hice el verso 18, una comunión continua, para que vaya entendiendo. El otro encabezado, una humildad ministerial, verso 19. Y en el verso 20, dar testimonio en todo tiempo. Vemos el verso 18. Como dice Pablo, después de hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, verso 17, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica en todos los santos. Y ante los privilegios recibidos que Dios nos da, haber sido llamados desde la eternidad como su pueblo. La Escritura nos habla que fuimos predestinados, nos habla que fuimos escogidos para ser hechos a la imagen del Hijo desde antes de la fundación del mundo. Fuimos sellados con su Espíritu Santo. La cruz de Cristo, por medio de su sangre tenemos redención, o sea, fuimos rescatados del pecado. Fuimos constituidos en ser familia de Dios. Somos esos ladrillos espirituales por los cuales ese edificio bien concertado va creciendo. Seremos exaltados y reinaremos con Él, nos dice la Escritura. Cristo nuestro Señor fue exaltado sobre todo principado y potestad, sobre toda autoridad y todo señorío. Y nosotros estamos juntamente con Él. Dice la Escritura que tenemos toda bendición espiritual juntamente con Cristo en los cielos. El cristiano nacido de nuevo no está esperando a caminar la eternidad, ya estás caminando la eternidad con el Padre. No tenés que esperar, en la oración es el método de comunicación, pero vos en un sentido espiritual ya estás en la presencia del Padre, en Cristo. Es un misterio. Pero entender ante eso, el conocimiento divino, su elección soberana, la nueva naturaleza, la presencia activa y permanente del Espíritu Santo en el creyente, el haber sido sellados. Tener a Cristo como nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro soberano, ser miembro de su reino. Esto debe llevarnos en medio de este conflicto, ¿a qué cosa? A las rodillas, no a ser soberbio. Yo soy un príncipe. ¿Cuánto escucharon? Acá somos príncipes, y si hay princesa del Señor. Usted tiene autoridad como hijo de Dios, hijo de rey. No se deje dominar por los problemas, por la situación. Usted decrete porque usted tiene autoridad del cielo. ¿Por qué? Porque nosotros ordenamos y decretamos. ¿Alguno escuchó alguna vez hablar de eso? Yo sí. Debemos tener en cuenta que este conflicto nos debe llevar a las rodillas. Por eso no hay lugar para triunfalismos. No hay lugar para esa actitud, no. Es cambiar el enfoque de la teología. Mirar a las Escrituras y ver que hay conflicto. Pablo no estaba diciendo, y como está ese dicho, muchos creyentes juegan a ser creyentes, juegan a ser la iglesia. Satanás no juega a ser Satanás. A llevarnos a rodillas, ¿para qué? Para ser eficaces y avanzar por y a través de la victoria que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. La forma correcta de dirigirnos al Señor en oración es en relación con el Creador. Es toda esta armadura descrita, no tiene poder en sí misma, sino que la oración es el medio para hacer que todo funcione. Por eso nosotros debemos ir en humildad y en una humilde dependencia. La oración es ir a Dios en una humilde dependencia, o sea, es decir, yo no puedo, Señor, aquí estoy. Pero no tan solo para el momento de buscar
la necesidad de buscar cuando estoy en problema. Es un tiempo de adoración, un tiempo de búsqueda, de hambre por Él, no tan solo por lo que puedo tener. A veces muchos tan solo buscan a Dios por lo que pueden obtener de Dios. Buscan a Dios por los caramelos, en vez de buscar al dueño de los caramelos y amarlo por lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. Es verdad que tenemos que conocer la verdad de la palabra de Dios. Por eso habla de usar una de las armas, la espada del Espíritu, conocer la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios, conocer la teología, conocer la verdad de la doctrina, las enseñanzas de la iglesia, las enseñanzas que la iglesia ha creído surgidas desde las Escrituras. Porque la Biblia es la que define lo que la iglesia cree, no la iglesia define lo que se debe creer. La iglesia toma las Escrituras lo que cree. Y debe tener esto, pero el conocer la teología no es suficiente. Que debemos tener como comunión con Dios. El conocimiento teológico es absolutamente necesario, pero tenemos que tener comunión con Dios. No puede ir separada una cosa de la otra. Martin Lloyd-Jones, que fue considerado el último de los puritanos, falleció en 1981, pero antes de eso, un tremendo predicador, decía lo siguiente: se puede ser perfectamente ortodoxo, o sea, tener la teología correcta. Se puede ser perfectamente ortodoxo y ser derrotado. Vivir una vida en derrota e inutilidad, porque este cristiano conoce la verdad en su mente. Hasta puede señalar el error de otro en su enseñanza. Y aún así, su vida no es de valor para nadie, porque está siendo derrotado por el diablo. De nada sirve la ortodoxia sin contacto con Dios. El otro extremo malo, ¿cuál es? No, hermano, no hay que estudiar tanto la Escritura porque la mucha letra envanece, dicen algunos. ¿Está extraído de la Escritura? Sí, pero hay que ver el contexto. ¿Y dónde está escrito eso? ¿Quién lo escribe y para quién? El conocimiento envanece. Y por otro lado te puede decir, no, hermano, la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿A quién le está escribiendo y por qué le dice? La letra mata, más el Espíritu vivifica. Está hablando Pablo a personas que eran judaizantes que pretendían vivir y tener comunión con Dios a través de las obras de la ley. Y la ley lo que tenía poder era de matarte porque manifestaba el carácter santo de Dios y tu injusticia de vivir la ley. Por eso era necesario un mediador, Cristo. El espíritu de esa ley te vivifica. ¿Y cuál es el espíritu? Te llevaba a mirar a cruz, a mirar a Cristo. Muchos niegan como el movimiento antiintelectual, como una vida espontánea del espíritu. Yo fui criado en un ministerio donde mi primer pastor me decía, no, hermano, vos tenés que orar y bueno, después vos y Dios te va a inspirar. No, era un irresponsable. De todas las cosas buenas que yo había aprendido con él. Pero una de las cosas que él te diga, y fue criado así él también era lo que había aprendido, defendiendo la improvisación. Y decir que el Espíritu Santo, no, está improvisando. Un predicador debe tener celo por la palabra de Dios y exponer lo que Dios dice, no lo que a mí me parece. Pero debe haber comunión con Dios y conocimiento. Muchas veces se ven cristianos, que lamentablemente hay iglesias, que se han convertido en tumbas espirituales, porque no hay contacto con Dios. Están sin oración. Se debe tener conocimiento, pero esa teología debe bajar a tu corazón. ¿Y cómo lo hace? Es a través de la oración. Yo puedo adquirir conocimiento, pero ese conocimiento debe formar tu carácter. ¿Y cómo se forma tu carácter? Es a través de la oración, para que uno no solo pueda asimilarlo mentalmente, sino que eso que uno asimila, ese conocimiento, se hace realidad en mi corazón, se amalgama a mi corazón, gobierna, llena, satura mis emociones, es a través de buscarlo en oración. Salmo 119, versículos 169 al 172. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán alabanza
Cuando me enseñes tus estatutos, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Fíjense que acá el salmista tiene gozo en aprender la verdad de Dios. Realmente aquella persona que ama a Dios no es un perezoso intelectual. Al contrario, cultiva su intelecto en conocer la palabra de Dios. Es un estadio de madurar en el Señor, de conocer a Dios por su palabra, pero esa palabra, ese conocimiento que descienda a mi corazón. Por eso estamos hablando del vehículo y cómo entendemos nosotros. Y como leímos recién en la búsqueda que tenía el salmista, de la madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. En tus alas me voy a refugiar. Porque dice también el salmista, porque tu diestra me ha sostenido. El salmista David en el Salmo 63 conocía a Dios porque lo buscaba. La oración es un medio crucial donde el creyente depende y pide al Señor por sus necesidades y por los otros. Pero la oración no es tan solo pedir, porque debe estar incluir o consiste también en profesión de fe, en adoración, confesión de pecados, intercesión, acción de gracias, súplicas, etc. No consiste en solo, bueno, Señor, yo te pido, yo necesito, yo quiero y quiero esto, necesito esto, anhelo aquello, quiero esto, acá, dame, dame y dame. No, no, no. Ese es un aspecto de la oración. Pero es un vínculo de comunión, o sea, una relación. Por Cristo tenemos relación con Dios y vamos al Padre en oración. Pero también debe incluir la adoración, la alabanza, la exaltación, la súplica, el ruego. Por eso el tema que muchos petulantes enseñan hoy en día, yo decreto y yo establezco, en ningún lado está eso. Usted debe pararse como profeta. Una cosa es la palabra que Dios le daba al profeta en la antigüedad. Una cosa es que hablen en autoridad profética por un fin determinado, algo que Dios había revelado para su pueblo en ese determinado momento. Pero yo no debo mirar al profeta del Antiguo Testamento y trasladarlo a esta época. ¿Usted sabía que el mayor de los profetas, de todos, ¿sabe quién fue? Juan el Bautista. Jesús dijo, no ha habido mayor profeta que este, pero el más pequeño en el reino de los cielos es superior a él. ¿Saben cuánto a revelación? Nosotros tenemos mayor revelación y mayor conocimiento que Juan el Bautista. ¿Qué Jeremías? ¿Qué Isaías? ¿Qué Habacuc? ¿Qué Elías? ¿Qué Eliseo? Mayor revelación que Moisés. Mayor revelación que Abraham, porque tenemos toda la revelación de Dios. Porque la revelación de Dios se completó en Cristo y toda la plenitud de Dios se manifestó en Él. Tenemos mayor información, así hay mayor gloria en esta etapa de la iglesia. No quiere decir que seamos en un sentido más consagrados que ellos, eso corre por otro lado, pero digamos que el conocimiento y entendimiento y revelación que tiene el Hijo de Dios hoy en día es superior a cualquiera de los profetas, porque ellos fueron usados en el tiempo de la revelación progresiva, donde iba alumbrando cada vez más el foquito hasta que en plenitud se alumbró en Cristo. Y si hablaban alguna palabra particular, ya sea de condena, de corrección, o una palabra para los acontecimientos por venir, que hablaban en autoridad de Dios, eso no tiene que ver con nosotros hoy en día. Nosotros tenemos la palabra profética más perfecta, la cual hacemos bien en atender, que alumbra como antorcha en medio de las tinieblas, que es la palabra de Dios. Pero esa palabra también nos ordena y nos insta a tener comunión con Dios en oración. Después vienen las peticiones. Cómo el Señor nos enseñó de tener una oración que habla que es variada. Por eso nos habla acá, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. O sea, la oración no es monótona. La oración debe ser variada. No es solo pido, 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 pido. O Señor, te alabo, te alabo y te alabo. No, 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 no. Hay una gran variedad para orar al Señor. Habla de oración y súplica, donde habla en el Nuevo Testamento de yo decreto, yo establezco, yo ordeno. Habla de súplica. ¿Cuál es la actitud? Es como un siervo mirando a la mano de su Señor.
habla de súplica, habla de ruego. Dios nos brinda una confianza, nos brinda familiaridad, pero esta confianza debe ser reverente. Tenemos entrada ante Dios, tenemos entrada ante el Señor y debemos comprender cómo Dios opera y obra en los corazones y en las vidas. Tenemos entrada ante el Padre por Cristo por un mismo Espíritu. Romanos 8:15 nos dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre, la palabra Abba tiene que ver con como si un niño se regocija hablando a su padre. Es un diálogo de amor. Es un diálogo de confianza, de cercanía, de plenitud, de conocimiento, de confianza, de fe. Pero también cómo nos habla de orar. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Una vez que esté cerrada tu puerta en lo secreto, esa es una de las formas de orar. Ora a tu Padre que está en los cielos. ¿Y qué nos dice la Escritura? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va dirigida la oración? Estas no son órdenes caprichosas que debemos presentar al Señor, porque Él no es un mozo que está recibiendo nuestras comandas, sino que en esa actitud presentamos peticiones específicas, una actitud reverente, una actitud de confianza, pero en reverencia. Digamos, ser confiados, pero no confianzudos. Estamos tratando con el Rey del universo. Entonces debemos tener claro, Él es nuestro Padre amoroso, es un Padre misericordioso, paciente, pero no es un igual conmigo, en un aspecto que yo me quiera creer, bueno, vení acá, lo voy a tratar de muy querer sobrepasar los límites. La casa está abierta, pero el Padre sigue siendo el Padre. Uno como hijo puede entrar a la casa del Padre y tener la confianza, venir a abrir la heladera, sentarte y bueno, empezar a comer, empezar a charlar. Podés hacer un montón de cosas, pero el Padre sigue siendo el Padre. No se debe cruzar los límites. Y así es con el Señor. Filipenses capítulo 4, verso 6. ¿Cómo nos dice la Escritura? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Una actitud de fe también. Dar gracias a Dios porque lo que hemos pedido, si hemos pedido conforme a su voluntad, Él nos oye, dice primera carta de Juan. Es agradecer por fe porque Dios nos oye, aún no habiendo recibido nada. Y no sabemos si lo vamos a recibir. Porque hay cosas que Dios puede decir sí, otra dice que no, y en otra podría esperar. Por eso nos está hablando de varios tipos de oración que vemos. ¿Cómo orás? ¿O cómo vamos a orar? Nos habla en todo tiempo. Orando en todo tiempo. ¿Qué nos quiere decir esto? Aprovechando toda oportunidad. Es decir, una comunión continua. No solo en el medio del conflicto, en el día malo, sino cualquier oportunidad. Aquel que ora pobremente, solamente en el momento de conflicto, muy poco, no, casi nada, tenés un pobre entendimiento de Dios, de la naturaleza de la vida cristiana, y aún en medio de la batalla se necesita tener el poder de Dios. Es reconocerlo a Él en todos tus caminos. Eso es orar. Proverbios capítulo 3, verso 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchos cristianos andan por ahí a los tropiezos y se enojan y se frustran porque Dios no hace lo que ellos quieren. Porque yo quiero esto y nos ponemos como un nene chiquito. Yo quiero. Cuando uno le da un caramelo al nenito y después se lo quiere sacar, no, mío, un juguete, lo que sea, no, mío. Y anda a sacárselo. Bueno, hay que sacárselo para que entienda que no todo es de él.
Desde chiquito nomás, tienen que entender las cosas claras. Y muchos, ¿cómo hacen? No reconocen a Dios en sus caminos, por ende sus sendas, hasta que entienda, y lamentable muchas veces somos hijos de rigor, tenemos que pasar por un trato duro a veces, soportar las consecuencias de nuestras macanas, de nuestras malas decisiones por causa de no reconocer a Dios en nuestro camino, no orar y no buscarlo. Ese es el tema. Hay un autor de apellido Lincoln, decía lo siguiente, no es Abraham Lincoln, es otro. La oración pidiendo fortaleza a Dios se puede considerar un medio principal mediante el cual los creyentes adoptan la armadura divina y quedan capacitados para mantenerse firmes. Entonces entender que la oración es el lugar donde Dios capacita a la iglesia del Señor para mantenerse firmes y cuando acabe el día malo, cuando termine el conflicto, estar firmes. Pero sin oración no se puede estar firme. No hay ninguna garantía de nada. La carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 2, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Habla de perseverar. Por eso dice hablar en todo tiempo. Otro punto que vamos a ver acá, orar en el Espíritu Santo. Y esto no tiene que ver con una postura. Orar en el Espíritu es hacer tipo un mantra y estar orando e invocando como otro. Bueno, cierre los ojos y sienta la presencia. No está hablando de eso. Eso es querer manipular a una deidad. No, pero ya me concentro mejor. Eso es una cosa. Es dejar lo que te distrae fuera y querer centrarte en oración, sí. Pero que ores con los ojos abiertos, si no te distraes, muy pocos logran eso. Pero entender lo siguiente, es buscar la ayuda, la guía y la dirección en constante oración. ¿Y cuál es? Habla en el Espíritu, es en la esfera en que estamos nosotros. Andar en el Espíritu no quiere decir que yo estoy volando en una nube. Estoy diciendo que entiendo la realidad que yo estoy en Cristo, mi nueva naturaleza, y busco en dependencia humilde la relación con mi Dios, con mi Señor. Y sé que es en el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es la persona de Dios. Dios, el Espíritu Santo, habita en el creyente. Habita corporalmente. No una idea intelectual o filosófica. El Espíritu Santo está en el creyente. Y pero yo como soy así, sí. Dios estará haciendo la obra de santificación en su pueblo. Porque no depende de tus obras, depende de la obra de la justicia de Cristo. Y como Dios te declaró en Cristo justo, tus pecados fueron limpios, la redención se efectuó, el Espíritu Santo entró. Y es quien comienza a hacer la obra de que conozca más a Cristo y trabajar en tu corazón para que seas hecho a la imagen del Hijo. Es buscar la ayuda del Señor en dependencia. Esa es la esfera que nos movemos. No es hacer mantras como el budismo, ni recitación de conjuros o hechizos bajo un manto religioso. Tampoco es un rezo. No es rezar, orar no es rezar, no es repetir como loro. Ahora algunos dicen, no, pero yo por ahí el Padre Nuestro lo hago. Lo querés hacer, no es pecado que vos quieras leerlo y recitarlo, no es pecado, pero el tema es que no se te acostumbre. Entender el significado del Padre Nuestro es una guía de oración. ¿Se puede orar? Sí. ¿Cómo orar con la Biblia? Muchos desaprovechan algo hermoso de utilizar la palabra de Dios para orar en voz alta. Te enriquece el vocabulario, vas conociendo además de la palabra de Dios. El Espíritu Santo va trabajando dinámicamente en la vida del creyente. Cuando el creyente por ahí abre la palabra de Dios y empieza a orar leyendo la palabra, orás la palabra de Dios. Estás orando teología. Entender la palabra de Dios. Esto es una comunión del alma que ha sido vivificada por el Espíritu Santo. Él está al lado del creyente para animarlo a orar, para indicarlo por qué y quién debe orar. Además de energizarlo para la oración personal y la intercesión por otros. Y aún nos ayuda cuando aún ni siquiera sabemos cómo orar. A veces la persona con tal, está apesadumbrado, está luchado y a veces no sabe ni cómo orar, no sabe cómo hacer. Bueno, Romanos capítulo 8, verso 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto no es decir, intercede o habla en lengua, no está hablando de eso. El contexto está hablando que el Espíritu Santo hace gemidos que no se pueden pronunciar. Pero el Espíritu Santo es el que acomoda nuestra oración y el que nos guía, nos insta y el que lleva la oración ante el Padre. Y el que acomoda, decir, bueno, Padre, no, está bien, Él pide esto, pero en realidad es esto. Está acomodando para que llegue, digamos, correctamente delante del trono de Dios nuestra oración. Con gemidos indecibles. No está hablando de hablar cosas extrañas, está hablando del idioma de Dios. El Espíritu habla, pero con gemidos. No se expresa con palabras. Es la obra del Espíritu llevando nuestra oración ante el Padre. Energizándonos para orar. Y cuando no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir como conviene, estamos quizá mucho absortos en la lucha, en la desesperación. ¿Cómo hago? ¿Cómo digo? No sé qué hacer. Bueno, Señor, acá estoy, ayúdame. Bueno, el Espíritu Santo estoy al lado tuyo. Para que tengas descanso, tengas fortaleza y ánimo. Para que te guíe. Por eso es el Parácletos. Esa es la palabra griega para Espíritu Santo. Parácletos es el compañero fiel. Esa es la definición. Él está al lado de nosotros acompañándonos en nuestro peregrinar. Lo describe muy bien John Bunyan en su hermoso libro escrito ya en el siglo XVI, El progreso del peregrino. Si alguno tiene oportunidad de comprarlo, conseguirlo, o lo puede conseguir quizás en computadora, en internet, porque debe estar gratis, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, de John Bunyan, o Bunyan se escribe, con Y, Bunyan. Nosotros debemos comprender que Dios acomoda nuestras oraciones. La misma es al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no vivifica la oración, no sirve de nada. Confiamos únicamente en los méritos de Cristo y oramos pidiendo cosas que Jesús pediría estando en nuestro lugar. Cuando vemos que el cielo, en nuestra oración, las puertas son abiertas, vemos por la causa de ¿qué? Del nombre de Jesús que son abiertos. Es como decir que nosotros, nuestro nombre, delante de Dios no vale un centavo. Vamos allá y bueno, yo quiero venir en mi nombre, Daniel, para orar. ¿Y quién soy? ¿Qué sirve esto? Nada. Por eso vamos en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo amado. Por sus méritos tenemos entrada ante el trono celestial. Nos habla también orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Está hablando de velar, de vigilar. Para Pablo, esta no es una obligación, la oración que se debe cumplir 2 o 3 veces al día, sino que es una extraordinaria oportunidad de estar en comunión con Dios y a apelar por su ayuda, aún para todos los santos. Muchos, el orar, tengo que orar. Hermano, no entendiste la oración desde la relación. Lo entendés por ahí desde una obligación impuesta. ¿Y sabés qué? Jesús también nos mandó velar y orar, porque dice que la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Voy a orar, mis emociones, mi alma que dice, vamos a mirar tele. Voy a orar, no, es buen tiempo para salir a pasear. Voy a orar, no, mirá, voy a ir a tal lado, tengo que salir, se me ocurren. Empezás a orar y te empezás a acordar de todo lo que tenés que hacer. Pero si ese mismo tiempo lo pasaste mirando tele, no te acordaste de nada. Tu alma, tu carne, tu emoción, contento y feliz porque no lo molestás. Pero tu vida espiritual estás contristando a Dios. Obvio que es una batalla contra nosotros mismos. Tenemos 3 enemigos. El diablo, el mundo y el peor de todo, uno mismo, lo dice Juan. Entender, hermanos, que Jesús nos manda a velar. ¿Por qué? Porque en el no velar, Jesús instó a sus discípulos para velar y les decía, Mateo 24:41, velad y orad porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Se puede tener buenos ideales, buenos pensamientos, pero a la hora que un cristiano debe pararse en las verdades de Dios y manifestar la verdad de Dios en la vida, en medio de la tormenta, el ataque, la acechanza del enemigo, no lo haces.
¿Por qué? Porque no hay poder en tu vida. ¿Por qué? Porque el no haber velado, quizás estás tan enredado por el pecado, tu vida desenfocada, como nos dice la Escritura acá. Porque es la tendencia a desenfocarse, a dormirse. Eso es lo que estaban los discípulos ahí, dormidos. No es que Dios no esté de acuerdo que duerman los discípulos. Dice la Biblia que ellos estaban en el huerto de Getsemaní y ¿qué estaban haciendo? Se dormían. ¿Sí o no? Ahora, ¿es pecado estar cansado a alta hora de madrugada? No. Pero ¿cuál era la tristeza? En otro evangelio habla de que ellos estaban tristes. Por causa de la tristeza, porque no estaban entendiendo la obra de la cruz. Jesús les hablaba que Él tenía que ser muerto en Jerusalén y a ellos se les derrumbaba el mundo. Porque en su teología triunfalista ellos estaban esperando a ese Mesías que los iba a rescatar del Imperio Romano. A ese político. De hecho, en Jerusalén muchos quisieron tomarlo como rey a Jesús, pero Jesús se corrió de eso porque no era el tiempo para eso. Él tenía que venir como el cordero sufriente, tenía que venir a morir a la cruz. Pero los discípulos no entendían ellos, tenían esa teología triunfalista. Ahora sí, nos va a levantar un ejército, vamos a hacer un movimiento, vamos a ser libres los romanos. Ahora resulta que Jesús decía, mi alma está triste hasta la muerte. Y ellos también fueron embargados por esa tristeza, la depresión, porque se encerraron ahí, no puede ser. Por eso estaban cansados y se dormían. Y por eso Jesús les decía, orad y velar. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Jesús oró en su humanidad. Nosotros debemos comprender también que debemos orar y velar porque no sabemos cuándo puede venir el ataque del enemigo. No sabemos la acechanza del enemigo que está dando vuelta. Dice la Escritura, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Está acechando, agazapado, esperando. Por eso el creyente debe estar alerta. No una visión estratégica o esotérica, estar viendo demonios hasta abajo de la silla. No está hablando de eso. Estar velando, preparado espiritualmente, fortalecido, conociendo la palabra de Dios. Cuando venga el conflicto, estar fortalecido espiritualmente, anímicamente. El cristiano que no vela, que no ora, deja de autoengañarte. Empezá a verse fruto en sus vidas. Cada vez orar menos, leer la Escritura menos, congregarse, bueno, voy por obligación. Orar, no tengo ganas, y bueno. Deja de autoengañarte. No, pero leí un versículo, Deja de autoengañarte. Habla una de las cuestiones, ver que en estos tiempos se caracterizan, en estos tiempos de conflicto, antes de la venida del Señor, y el creyente debe mantener una profunda relación con el Señor, una relación deleitosa también. La oración debe ser un deleite, no un agobio. Hay que pasar eso. ¿Pasa tiempo? Sí, porque hasta que nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma aprende a quietarse en Dios, a gozarse en Dios, es un tiempo. Pasa que hoy en día, ¿por qué cuesta también? Y por ahí uno se arrodilla a orar y se duerme, porque nuestra mente está tan agobiada de información. El internet, la televisión, los celulares, las pantallas nos agobian de información. Nuestra mente no es capaz de procesar tanta información y nos tiene saturado. Es una estrategia del enemigo también. La tecnología del internet es buena, es una bendición. ¿Vienen causados? Sí. Pero muchas redes sociales, mucha pantalla nos distrae, nos enfría espiritualmente, nos desenfoca. Empezamos a absorber la mentira de este mundo. Sin darnos cuenta, adoptamos la filosofía anticristiana. Aunque decimos, no, yo soy cristiano. Y a la hora de confiar y orar, en vez de decir, Señor, a ver, ¿cuál es tu voluntad? No, yo lo voy a hacer, porque tengo que orar. No, en esto no voy a orar. Y habla en una forma muy clara, velando en ello con toda perseverancia, que tiene que ver con persistir obstinadamente. Pablo le decía a los hermanos, a la iglesia de Roma, que ellos tenían que orar, pero no orar de vez en cuando tenga ganas, a veces cuando tenían problemas o si estaban contentos. No. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 12:12. Gozosos en esperanza, sufrido en tribulación, constantes en la oración. Es ser constante.
No, pero yo hace años oraba, sí, capaz que oramos, y capaz que oraba 2 horas, y me parecía 5 minutos. Hoy ora 5 minutos y le parece 2 horas. Nuestra alma no descansa en la plenitud de Dios. Ya no se cree en la obra del Espíritu Santo. La palabra no se hace viva en tu corazón. No te interesa comunión con los hermanos. ¿Por qué? Porque espiritualmente estás seco. Estás frío. La iglesia perseveraba en oración. Aun cuando tenían que servir a Dios, Hechos capítulo 4, cuando veían que eran perseguidos. Pedro y Juan habían sido encarcelados, apaleados, salieron, se reunieron los hermanos. ¿Y cuál fue la actitud de los hermanos? Uy, Señor, esto es duro, no vamos a predicar. Pues, fíjate, se enojan todos los fariseos, se enojan ahí. Señor, fue la oración, mirá cuánto se ha manifestado. El odio que se ha levantado contra tu santo Hijo. ¿Viste la autoridad de los sacerdotes y la autoridad de Poncio Pilato? Se levantaron contra tu santo Hijo y ahora se quieren levantar con nosotros. Señor, ayúdanos, guardanos, nos vamos bajo una piedra. No, ¿cuál fue la oración de ellos? Dice la Escritura, ahora Señor te rogamos que tú, Señor, extiendas tus manos y mientras haces maravilla nosotros podamos predicar con denuedo tu palabra. Y dice que ese lugar tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No fue la actitud, la oración no es una actitud escapista. Oro para evitar el problema. No. Aún en medio del conflicto, Dios usa el conflicto, el dolor para glorificarse a Él. Ellos perseveraban en la oración. Señor, que nosotros podamos predicar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano haciendo milagro y maravilla. La Escritura habla de que los 120 que estaban en el aposento perseveraban en oración. Es seguir algo casi obstinadamente. Por otro lado, también habla de la súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense que en el mismo versículo dice 2 veces súplica. Hay un énfasis. Suplicarnos por nosotros mismos, pero también suplicarnos por el otro. Es la intercesión. En el Antiguo Testamento Dios habló y dijo, no he visto a nadie que se ponga en el vallado. Busqué a alguien que se ponga en el vallado, a alguien que se ponga a interceder y no lo encontré. Orar por otros creyentes, en súplica, en las dificultades que tenemos. Los otros también tienen las mismas dificultades, están buscando el mismo reino, buscan al mismo Señor, buscan la misma gloria. Esto demuestra la naturaleza corporativa de la batalla. Porque si ellos son heridos y caen, el testimonio de Cristo es manchado. Y si están firmes, el reino avanza, Cristo es glorificado. Por ende, acá hay una responsabilidad de orar los unos por los otros. Es como decir que todos los creyentes están armándose unos a otros a través de la oración. Esto es una responsabilidad de orar unos por los otros. Su primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9, nos dice la Escritura lo siguiente. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, eso nos quita la idea de que, ay, pobrecito de mí, porque a mí, todo a mí, yo no, vos no estás solo, hermano y hermana. Hay otros hermanos que también están pasando persecución. Y si vos hoy no estás perseguido físicamente, porque no tenés un talibán que te está apuntando con un arma diciendo, negá tu fe o te vuelo la cabeza. Vos tenés que orar por ese misionero o ese hermano que está en su lugar donde están matando. A su vez, como otros, tenés que orar por otro hermano que están siendo despedidos de sus trabajos por causa de ser creyente y no querer hacer cosas torcidas, por confesar a Cristo. Profesores cristianos que fueron y están mirados de juicio porque están en contra de la ley de educación sexual moderna o que están en contra de la ideología de género. Los cristianos hoy en día aquí en el occidente están siendo perseguidos, odian a la iglesia, no es una cuestión de mofa. Atacan todo lo que tenga simbología cristiana.
Las personas usadas por el diablo no son las personas. Las personas también tenemos que hablar con ellos porque están perdidos. Como nosotros estuviéramos perdidos si Cristo no hubiera intervenido. ¿Y saben por qué nosotros estamos acá? Porque en otras generaciones, otros hermanos oraron por nosotros. Oraron por los pastores y los misioneros que venían a abrir la iglesia. Batallaron dando hasta su vida. Como decía uno de los padres de la iglesia, la sangre de los mártires fue la semilla con la que se sembró la iglesia. Sufrieron, dieron su vida para que hoy podamos estar acá calentitos, sentados. Un hombre bravo, de pelea, terrorista, alguien que sabía cómo matar, cómo hacer guerra de guerrillas, que era Simón el Celote, uno de los 12. Fue a predicar y ¿saben cómo murió? Despellejado vivo. Le arrancaron la piel con cuchillo vivo. Así glorificó a Dios en su muerte. Pero esa sangre que derramó formó los cimientos para que continuara la iglesia del Señor. Obvio que el fundamento es Cristo, pero la batalla espiritual estaba. Pero otros hermanos oraron por nosotros y hoy nosotros estamos acá porque otros intercedieron. No podemos hacernos los desentendidos. La visión no es un grupo de creyentes orando individualmente por sus necesidades, sino unos por otros. Con un sentido de responsabilidad, formamos a otros con este sentido que somos parte del cuerpo. Somos parte que sostenemos en oración. Algunos tienen que crecer en fe. Algunos se ve, por ejemplo, que oramos porque comenzaron bien la carrera y hoy no se sabe si están vivos o muertos. ¿Qué pasó? Por eso tenemos que orar por ellos. Otros que tienen que seguir creciendo y otros que tienen que ser levantados. Están caídos. No podemos estar egoístamente encerrados en nosotros mismos. Dice Sujel Michelén respecto a este pasaje, que esta es la tendencia al egoísmo, el querer ser muy individualista. Cuando un cristiano se centra solo en su problemática individual, está llamado a ser un mediocre espiritual y a tener muchísimos problemas. Busca un cristiano lleno de conflictos internos y encontrarás una persona egoísta y centrada en sí misma. Siempre ensimismado, pensando mi problema y mi asunto y cómo salgo. ¿No entendés que muchas veces Dios quiere usar tu vida para bendecir a otro? Y a la vez que vos seas bendecido, vos bendiga a otro con tu oración simplemente. No estamos diciendo que también, si hay algo que puedas hacer para ayudar a tu hermano o tu hermana, que puedas orar, Dios se encarga también de tus situaciones. El orar por los santos nos beneficia a los creyentes y a uno mismo, ya que cultivamos la comunión deleitosa con nuestro Dios. Entonces debemos tener en cuenta la oración es el fluido de Dios en nuestra vida, el mover del Espíritu en nuestras vidas. Verso 19, ahí veo el otro, humildad ministerial. Habla de estar orando por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Con denuedo, con ánimo, con ímpetu, con autoridad del Señor, con pasión. Pablo está pidiendo oración. ¿Por qué? Una de las cosas que él está aprovechando para pedir intercesión por él, pero no está pidiendo oración para que pueda escapar de la cárcel o eludir la muerte, sino para poder servir a Dios mejor. Y él sabe y reconoce que él no puede servir a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Él pide oración para resistir la tentación de verse intimidado por las circunstancias. Es el inminente juicio que él tenía ante César. Tenía ante el emperador un juicio, tenía todo un sistema legal que lo iba a mandar. En esta oración, él está en la cárcel, acuérdense. Él está en una cárcel, sí, está viviendo en una casa de alquiler, él solventaba los gastos de ese lugar porque no lo tenían, no lo consideraron tan peligroso en ese momento, pero sí estaba encadenado un soldado a las 24 horas del día. Y por supuesto no podía irse ni al baño solo. En esa circunstancia le está escribiendo, pero tenía la audiencia ante el emperador. Y podía ser para vida o para muerte. La cárcel no era en sí tenido como un castigo en sí como soy modernamente. La cárcel era el lugar donde vos pasabas tiempo antes de ser libre o ser ejecutado. El sistema legal era mucho más simple en la época romana.
Pablo está pidiendo oración para no ser intimidado por eso. Gente que lo cuestionaba, senadores que lo iban a ver, tenía que presentar un tribunal donde estaba su cabeza. Y él pedía, conocía su debilidad humana, conocía su humanidad y él no quería en ese momento ir y acobardarse. Porque ¿saben qué pasa? Él no quería presentar defensa por él, era presentarse ante Nerón. Pero no es que Pablo no supiera qué decir o en ese momento se quedaba nublado o no saber qué decir o que él no tuviera palabras, sino que él quería que sus palabras tengan un efecto poderoso y sean dichas en el momento adecuado para glorificar a Dios, porque él lo que veía era la gran y extraordinaria oportunidad de presentar el Evangelio. Por eso lo que está hablando, para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, Cristo. Ante el emperador, fíjense, ante el mundo secular, Roma era considerada la ciudad luz. Roma, una sociedad absolutamente corrupta y en tiniebla, una maquinaria asesina, esclavista. ¿Tenía cosas buenas? Sí. Parte de la civilización romana es lo que nosotros vivimos hoy en el mundo occidental. Pero sin embargo, un predicador del Evangelio nunca podía haber llegado al pretorio o llegar a ese lugar. Sin embargo, Dios manda a su siervo a la boca del lobo, porque él estaba en cadenas, él estaba en la cárcel, pero estaba en el corazón del imperio romano, que de ninguna manera podía haber llegado a alguno por la lógica humana de llegar a hablar ante el emperador eso, pero ante el emperador él tenía la oportunidad de testificar. Pero ese inminente juicio intimidaba a cualquiera, porque él quería ser usado para predicar el Evangelio, hablar las palabras adecuadas, en el momento adecuado, ¿para qué? Para testificar, proclamar el Evangelio. Por eso los hermanos oraban también, para que nosotros que prediquemos con denuedo tu palabra, mientras tú extiendes tu mano haciendo milagros y maravillas. La carta a los Colosenses, capítulo 4, versos 3 y 4, o versos 2 y 4, dice: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Él no se consideraba autosuficiente ministerialmente. Él no decía: yo soy Pablo, acá estoy, yo soy Pablo, soy el apóstol, acá lo que yo voy a hablar. No, hermano, pido oración porque yo soy un ser humano. Y él necesitaba el poder de Dios para moverse. O sea, había un carácter humilde. Pablo no está diciendo confíen en mí, sino que oren para que yo pueda hablar. Muchas veces en la labor de los pastores y los predicadores, todo cristiano para que pueda perseverar en la fe. Pero a veces, pastor, hermano, es una lucha, hermano. Cuando a veces se viene con textos medios pesados y a veces hay una tendencia a llenarse de temor el corazón. Más sabiendo que por ahí se va a herir susceptibilidades. Se va a decir cosas que a muchos no les va a gustar, les va a mover la estantería y lo van a rechazar, pero uno debe pararse y hablar la palabra de Dios. Así como Dios le dijo a Ezequiel: pon tu rostro como de piedra y habla a este pueblo que es rebelde de corazón, porque no te van a escuchar. Y Ezequiel tenía que hablar la palabra de Dios. No tenía que acobardarse. Predicadores del Evangelio tienen que ponerse así. A veces muchos luchan, hermano, a veces con la depresión, por ver a veces la dureza de muchos. Es terrible a veces cuando uno está predicando y ver que otros evidentemente están en el celular viendo redes sociales, contestando mensajes, mirando, mientras uno está orando, está clamando, está predicando la verdad de Dios, la irreverencia. Es ver la cara a veces de hartazgo, de fiasco, de estar ahí, ¿cuándo va a terminar? Es tremendo, a veces duro, hermano. Pero confiamos en el poder de la palabra de Dios y Dios es el que cambia las vidas. Por eso es necesario que ustedes oren por mí. Porque yo soy un ser humano. Yo no soy un superhombre. Yo no soy acá el ungido, guarda, no me miren fijo porque se mueren con mis rayos de justicia. No, hermanos, soy un ser humano de carne y hueso, tan oveja como usted. Yo no soy la oveja superior. Tengo un rol ministerial, sí, pero mi oración no es superior a la suya. Puede haber más madurez espiritual, sí, pero al fin y al cabo, Pablo pidió oración.
yo pido oración. Entendamos esto, hermanos. Humanos somos. No estoy diciendo confíen en mí. Hay tendencia al temor, al enojo, la frustración. Pero todo eso se debe dejar en la presencia de Dios y creer y confiar en la palabra de Dios, que es la que convierte los corazones. Dice Salmo 19, la ley de Jehová convierte el corazón. Y los predicadores confiamos en eso, en la obra del Espíritu Santo, no porque yo pueda manipular emociones, sensaciones, manipular almas. No, confiamos en la palabra de Dios que tiene poder para transformar los corazones y las vidas. Y el Espíritu Santo obra por esa palabra y convierte las vidas. Pablo quería hablar como debía hablar. Y muchas veces en la oración, ¿por qué no hay victoria? ¿Por qué no hay bendición? Santiago 4 dice, oran y no piden. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden para vuestros deleites. No piden según la voluntad de Dios. Santiago 4 habla, ustedes oran y oran mal. No reciben porque piden mal. Piden una oración basada en mi ego, en mi petulancia, con un corazón incorrecto, no sometido a la voluntad de Dios. Y por último, ya finalizando, testificando en todo tiempo. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él, como debo hablar. ¿De quién tiene que hablar Él? ¿Quién es Él? El misterio del Evangelio. ¿Quién está hablando? Cristo. Para que Él pueda hablar, pide oración para hablar con denuedo. Es un embajador en cadenas. A un embajador romano, era inconcebible, estar en la cárcel, ejercer su función, era aparte vergonzoso, era algo humillante. Sin embargo, Dios tenía un embajador en cadenas. Esto era inconcebible. Esto era humillante. Un representante del Rey de Reyes encadenado. Pero este embajador debe ser fiel a su llamado y hablar con denuedo y de la forma consecuente con su llamado, a la altura y dignidad de quien representa. ¿Y cuál es el ministerio que tenía y que tiene la iglesia en sí? Pero ¿qué tenía él? 2 Corintios 5, 20, 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La obra de la cruz. Y nosotros somos embajadores de ese reino. En mandar y tener el poder del mensaje, no lavarlo, no encubrirlo. Su segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17, dice Pablo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay que predicar toda la verdad de Dios, no acomodarse a la gente, no acomodarse a lo que podía ser ahí. Ay no, mi prestigio, mi fama, yo necesito que me quieran, que me amen. No, yo estoy muerto. Pablo iba como un embajador en cadenas, iba como muerto, pero él iba a predicar con poder, con autoridad y hablar lo que tenía que hablar a la altura de quien representa, Rey de Reyes y Señor de Señores, como embajador del reino de los cielos, predicando el Evangelio. ¿Cuál es? Arrepentidos, creer en Jesucristo. Eso es lo que venía a hablar. Hasta aquí lo que nos dice el texto, pidiendo Pablo poder de Dios, oración por él. Lo central de hoy en día es la oración, vital para el creyente en lo personal, para tener una relación de deleite, de gozo con Dios, pero también debemos entender que es una relación de impotencia, como dice el autor. El orar es declarar nuestra impotencia, decir yo no puedo. ¿Qué nos aplica en este texto? Es nuestra responsabilidad orar. ¿Lo haces? Pero muchos creen que el orar es un suplicio. Lo consideran algo innecesario quizá, un estorbo quizá. Pero con esto estás diciendo a Dios, yo soy más fuerte, yo sé más que vos, tengo mejores ideas que vos. Es necesario que te arrepientas de eso. Deja de autoengañarte. Arrepentite. Y busca una genuina y deleitosa relación con tu Señor.
Una vida espiritual efectiva y fructífera se caracteriza por una vida de búsqueda del Señor. Leer, estudiar su palabra y orar. ¿Querés orar y leer la palabra? Es lo mismo. El orden de los factores no altera el producto. Hay un enemigo que es real, aunque está derrotado, pero sigue acechando. Debemos estar atentos, velar. Hay muchos cristianos que están adormecidos, coqueteando con el pecado, están directamente enredados en la dureza de su corazón, autoengañados, autojustificándose en su vida de pecado. Pero porque han dejado de velar y orar, el enemigo los encegueció, los adormeció por no haber vigilado. Y esta búsqueda es la que trae descanso al alma. El corazón se aquieta, la visión se aclara, las decisiones pueden ser tomadas en calma, en quietud de Dios. Y en esa quietud del alma no está hablando que uno no hace nada. En un pasaje Dios le dice a su pueblo, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. No quiere decir que se quedaban quietos y no hacían nada, sino que su alma se aquiete en la promesa de Dios, en la palabra de Dios. Y conoced que yo soy Jehová, es conocer. Parte de la oración es conocerlo. Conocemos a Dios por su palabra, lo que Él se reveló, pero ese entendimiento se agudiza y se hace más real a través de la oración. Porque ahí el Espíritu Santo nos da iluminación de lo que está aquí escrito. Para servir a Dios en cualquier área, se debe depender y buscar del poder de Dios. Así sea hacer la limpieza, hacer consejería, predicación, estar en la alabanza, en la evangelización. Se necesita el poder de Dios. Y no hay poder de Dios si no hay oración. Y la oración va a pasar de ser una frustración a ser un deleite cuando lo vas ejercitando. Y vas conociendo a tu Dios, a tu Señor, a tu soberano, a tu compañero fiel. Si seguís esperando solo en tus fuerzas, no tenés a Cristo como tu fortalecedor, como tu Señor, hoy puede ser día de salvación para vos. El que vos hoy no te importe Cristo, bueno, en la eternidad, cuidado, porque hay una eternidad que vas a tener que enfrentar sin Cristo. Y ahí ya no va a ser tu abogado fiel, sino va a ser un juez justo que juzgará con justicia, y su justicia es implacable. Hoy puede ser día de salvación. Deja la dureza de tu corazón y arrepentite y cree en el Evangelio. Cree en Jesús como tu Señor de salvación, y hoy puede ser día de salvación para tu vida. Hermanos, podamos estar en dulce dependencia de Dios, buscarlo en oración, clamar. Es terrible, hermanos, cuando muchos toman como si nada y desprecian la reunión de oración. Dicen, ¡ay, qué fastidio tener que ir! Estoy cansado. No, ¿qué voy a ir allá? No, hermano, despreciar la oración es despreciar a Dios. Samuel, cuando decían, el pueblo, no, mirá, bueno, ya no interceda más. Dios me libre. Dios me libre de dejar de tratar a Dios como Dios si no intercedo por ustedes. El que no ora no trata a Dios como Dios. Se puede así menospreciar, ay, no estoy cansado, no pasa nada, no importa, hoy no voy a orar. Oraciones patéticas, pero ¿cómo se aprende a orar? Orando con la palabra del Señor, dependiendo de su gracia. Hermanos, que podamos estar bendecidos, y que esta palabra, hermano, nos llame no tan solo una responsabilidad, sino que puedas encontrar deleite en oración y entender tu responsabilidad en esta batalla espiritual. Lo que energiza, lo que amalgama y hace que funcione en la vida espiritual es la oración. Te aliento, hermano y hermana, que ores, que clames y que sigas buscando el rostro de Dios en todo tiempo. Puede ser a la mañana, a la tarde, en la madrugada, a media tarde, a mediodía, a media mañana, no importa, en toda hora. Algunas oraciones quizás van a ser verbalizadas, otras quedarán en tu mente, en tu corazón, otras vas a leer la palabra de Dios, usando la palabra de Dios. Son formas de orar y buscar el rostro de Dios. Y Dios no dejará sin recompensa a aquel que le busca. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu verdad. Te damos gracias, Señor, por esta tu palabra que nos insta a orar y a clamar y que podamos cumplir esa responsabilidad, Señor. El estar, Señor Dios mío, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica.
en el Espíritu y orando, Señor, y también y suplicando también en todo tiempo con perseverancia por todos los santos. Así oramos que tú bendigas a tu iglesia, que tú la fortalezcas para orar, para buscar tu rostro, para poder ser efectivos, aún también en el evangelismo, Padre. Una vida rendida a ti es lo que sirve. Una vida en dependencia de ti, Señor. Es tu gracia la que se perfecciona en esta debilidad. Es tu gracia. Es tu misericordia. Por eso oramos. Y oro, Señor, si alguno está endurecido en su corazón. Señor, muchas veces muchos están ciegos en sus caminos. Te ruego que tú traigas, Señor, visión renovada. Que tú traigas, Señor, iluminación de parte tuya. Para que los corazones sean, Señor mío, transformados por tu gracia. Porque no es el cambio de conducta, sino es el cambio de corazón. Cambio al alma transformada. Que pueda haber, Señor, otra vez volver a haber hambre y sed por tu presencia, hambre y sed por tu palabra, hambre y sed por la oración. Quítanos, Señor, de todas las distracciones, de la televisión, de las redes sociales, conversaciones que nos distraen, amistades que quizás nos distraen, Señor. Que perdemos tiempo, no estamos redimiendo el tiempo como tú nos tienes, Señor, hablando, y como dice tu palabra aquí, para estar firmes, velando y orando, velando, estando vigilantes. Tú pronto vienes, el ataque, Señor, arrecia. Señor, por eso te ruego en el nombre de Jesús que fortalezcas a mis hermanos y a mis hermanas. Fortalecelos en este tiempo, Señor. Que tu gracia, Señor, abunde en sus vidas. Señor, que seas tú levantando la oración en las casas, levantando los cultos familiares, levantando los altares en la familia, levantando la oración en tu iglesia, el clamor en dependencia de ti. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Confesamos nuestra debilidad, nuestra inutilidad, nuestra ineficacia, nuestra tontera, nuestra, Señor, frialdad espiritual, Señor mío, la tibieza. Te rogamos en nombre de Jesús que tú perdones, Señor. Que tú limpies, Señor, a tu iglesia de todos estos pecados. Que tú la santifiques y que fortalezcas la oración. Que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu, dando el poder para orar a la iglesia, la guía, Señor. En las casas, en las reuniones, Señor mío, corporativas. En la adoración, hacerlo en clamor genuino en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.